Hola, saludos a todos. Mi nombre es Vicente Tortega. Quiero platicarles 3 experiencias que me han pasado a lo largo de los años sobre mi trabajo como sepulturero. Trabajar en un cementerio, a pesar de lo que muchos creen, es un trabajo un tanto pesado. Y no por las experiencias paranormales, sino por lo que ves día a día. Yo trabajo en un cementerio que es más o menos grande. Y por lo regular, cada persona que pierde la vida, pues viene a dar aquí. Sobre todo si es en las cercanías. Para mi mala suerte, yo vivo cerca de este cementerio y he tenido que enterrar a varias personas conocidas. A veces unas personas con las que pasé muchos años de mi niñez y otras tantas que conocí ya de adulto. Créanme que es demasiado pesado ver a aquellas personas llorando y sobre todo estar enterrando a una persona que creías la verías todo el tiempo de tu vida. A pesar de esta atmósfera pesada que se puede vivir en los cementerios, hay unas cuantas anécdotas buenas, pero no estoy aquí para contarles eso. Quiero contarles las anécdotas que vayan de menor a mayor, es decir, la menos perturbadora, hasta la que me dejó prácticamente con días sin poder dormir. Esta primera historia seguramente la han escuchado mucho en cementerios, en carreteras o incluso en casas abandonadas. El espíritu de una niña vagando por aquel lugar. Lo curioso, Alex y comunidad, es que en los años que estaba trabajando ahí, jamás había visto nada parecido. Y para cuando me pasó esto llevaba cerca de 7 años laborando. Y lejos solamente de ver algunas sombras en la noche, escuchar algunos ruidos, no me había tocado vivir nada paranormal hasta ese momento. Yo estaba haciendo mi recorrido antes de cerrar el cementerio y pasé enfrente de una capilla que se encuentra en el centro de este. Es una capilla más o menos grande que solamente se utiliza para dar el último adiós a ciertas personas, si es que quiere la familia. Ahí hay un lugar para el sacerdote, hay lugares para los invitados, unas pocas bancas solamente, y un lugar en medio donde se puede poner el ataúd. Por lo regular, hay personas que se quedan después de un entierro ahí, ya sea porque no quieren ir a enterrar al difunto ya que les duele mucho, o simplemente para estar rezando. Como todos los otros días, habían ocurrido cerca de unos 2 o 3 entierros. Yo había llegado y me tocaba el turno de noche, acompañado de otros compañeros. Y justo cuando estaba pasando enfrente de aquella capilla, escucho el sonido de alguien que estaba llorando. Me acerqué y abrí la puerta lentamente, más que nada para no querer faltarle respeto tal vez al luto que aquella persona estaba pasando, aquel dolor que sentía en el alma. Lo que me llamó la atención es que la persona que estaba llorando ahí en la capilla era solamente una niña que se encontraba completamente sola. Me pareció muy extraño ya que la niña era muy chiquita, tal vez de algunos 7 años, 8 como máximo. Cerca de la capilla no había ninguna aglomeración de gente y no había ninguna persona adulta. De esto me cercioré ya que cerré la puerta y rodeé toda la capilla tal vez buscando alguna tía, su madre o una abuela, pero no había nadie. Ya eran cerca de las 9 de la noche. Todas las personas ya tenían que haber salido. Y también tenía que ponerle candado a la capilla, ya que no se podía quedar abierta. Las puertas eran de madera, pero eran de una madera muy ligera. Esta madera era empujada con facilidad ya sea por el viento o por las ratas enormes que viven en el cementerio o tlacuaches, y pueden hacer destrozos dentro de la capilla. Entonces, con toda la pena del mundo, abrí la puerta. Me dirigí hacia la niña y le dije de una manera muy calmada, para no asustarla: disculpa, niñita, ya te tienes que ir, ya vamos a cerrar el cementerio. La niña me vio con esos ojos
hinchados de tanto llorar. Se levantó y me asentó con la cabeza, accediendo a irse. Yo la quise tomar del brazo para ayudarla, ya que ella estaba de rodillas, y justo cuando la tomo del brazo, Alex, siento como esta está fría, totalmente fría, petrificada. Esto me llama la atención, pero la niña sigue llorando, y cuando menos acuerdo, me había apartado la mano, llevándola a su rostro, para secarse todas las lágrimas que estaban escurriendo. Yo le pregunté, ¿te acompaño a la salida? Ella simplemente asentó con la cabeza, y fue así como empezamos a caminar por aquel camino del cementerio. En el transcurso de este camino yo le pregunté, disculpa, ¿cómo te llamas? ¿No vienes con tu mamá o con algún familiar? ¿No te están buscando? Ella me dijo que no, que nadie le estaba buscando, y que su nombre era Melanie, que su madre y su padre ya habían fallecido, y que su hermano se encontraba muy grave en el hospital. Me dijo que no venía con nadie, cosa que no le creí, ya que es muy pequeña para tomar el transporte público sola, o al menos para mí eso era lo que parecía. Justo cuando estábamos llegando a una vuelta que da el camino del cementerio, esta niña se detuvo, giró hacia su derecha y comenzó a caminar entre las tumbas. Yo le dije, niña, por ahí no es, tienes que irte por acá, ya está oscuro. Para ese momento la oscuridad pues ya nos había ganado. Yo no llevaba lámpara, ya que parte de este camino del cementerio está iluminado por pequeñas lamparitas que están al lado de los ladrillos. La niña se internó en la oscuridad y pues la perdí de vista. A pesar de que la seguí casi inmediatamente, la perdí de vista, Alex. Empecé a buscarla por todos lados, e incluso llamé a mis compañeros y les dije por radio que una niña se encontraba en el cementerio. Algunos cuantos no me creyeron y creyeron que les estaba jugando una broma, pero ya diciéndoles de forma seria, empezaron a buscarla también. No encontramos a ninguna niña aquella noche. Era como si ésta hubiera desaparecido. A la mañana siguiente, cuando me tocaba entregar turno, y yo traía las llaves de la capilla, me dirigí a esta para abrirla, ya que cuando entregamos turno también abren el cementerio y algunas personas quieren entrar a la capilla para estar rezando ahí. Y justamente cuando estaba pasando a la altura del camino por donde aquella niña se había ido, me entró la curiosidad de entrar por aquel camino en la misma dirección, ahora ya con la luz del día, y pude ver pisadas. Las mías eran grandes, ya que eran días de lluvia y se podían marcar huellas. Reconocí las mías porque eran grandes, pero había otras huellas que estaban ahí marcadas en la tierra, unas huellas pequeñas, como de una niña. Empecé a seguir estas huellas y me guiaron directamente a la tumba de una pequeña niña de nombre Melanie. Esta lápida no se encontraba sola. A ambos lados se encontraban otras dos tumbas, una del padre y otra de la madre. Al parecer, habían fallecido juntos, al mismo tiempo, ya que las fechas eran del mismo día. No pasó mucho tiempo, creo que algunas 2 semanas, y un chico, que ya tiempo después descubrí era el hermano de aquella niña, fue enterrado al lado de su familia. Según lo que sé, o lo que se dice, es que esa familia junta había tenido un accidente, que rápidamente Melanie y sus padres habían fallecido en este, pero que el hermano estuvo en un estado muy grave durante 5 o 6 largos meses, del cual no pudo salir y finalmente perdió la vida. En los cementerios se ven muchas historias tristes, pero en definitiva esta es la que más me ha llegado a mi corazón. La niña del cementerio.
Otra historia que me pasó Alex, y que esta es por mucho más perturbadora que la anterior, sucedió cuando nosotros estábamos en una etapa de limpieza en el cementerio. Para quienes no lo saben, en cada cementerio se lleva a cabo una cierta limpieza. Esta limpieza consta de sacar a los antiguos difuntos para meter nuevos. Cuando nosotros sacamos a los difuntos, o ya sea solamente los cuerpos, checamos muy bien dos cosas: que la familia ya no haya pagado el sitio, y también que hayan pasado años, pero muchos años, después de que haya sido enterrado este cuerpo. Debido a que el cementerio se estaba llenando, tuvimos que recaer en esto. Obviamente a la familia se les notificaba, y por regular ellos siempre estaban de acuerdo, ya que lo que sacábamos solamente eran huesos. Si es que eran huesos y no solamente polvo y tierra, pues los ataúdes se rompían. Cuando estábamos haciendo esto, llegamos a una tumba, de la cual ya teníamos permiso para abrirla. Cuando escarbamos, sacamos aquel viejo ataúd, ya todo acabado y podrido, y lo abrimos. Nos encontramos con una sorpresa muy grande, Alex. El cuerpo, del cual esperábamos ya no hubiera rastros, pues ya tenía ahí enterrado cerca de 30 años. Ahí estaba, casi por completo. Había unas ciertas cosas en este cadáver, claro. Su piel estaba pegada a los huesos. Había ciertos signos de descomposición, pero lo extraño aquí era que no olía. No expedía ese olor fétido, y el estado en el cual se encontraba parecía que llevara fallecido apenas algunas horas. Algo muy extraño para los 30 años que había pasado enterrado ahí. Checamos el cadáver. Checamos las notas, pues en un principio pensamos que habíamos sacado al cadáver equivocado, que habíamos desenterrado el ataúd de alguien que recién había sido puesto en ese cementerio. Algo completamente ilógico, ya que habíamos checado muy bien. Somos bastante meticulosos con esto. Y resultó que sí, era el mismo cadáver. No habíamos cometido ningún error. Pero el estado en el que estaba era muy pero muy extraño. A pesar de esto ya teníamos las órdenes, tanto del municipio, como también de los familiares, como también del cementerio. Teníamos que sacar a esa persona. No nos fue difícil. Conseguimos una caja más o menos grande y decidimos que ese cuerpo lo íbamos a enterrar en una esquina del cementerio, así sobre la tierra, sin ataúd, sin nada, pues se notaba que este ya estaba demasiado débil. Se iba a romper, tan solo poniéndole un poco de tierra encima. Cuando quisimos sacar a este cadáver, que te recalco, casi nadie quería, nos encontramos con otro problema. Y es que la mano estaba agarrada de una de las esquinas del ataúd. Su posición era extraña. Empezamos a jalarlo. Obviamente este estaba tieso, pero no podíamos desprenderlo. Aquella mano estaba ahí agarrándose con fuerza, tanto así que necesitamos de 3 sepultureros para lograr que aquella mano se abriera. Jamás nos había pasado algo así. Decidimos sacar aquel cuerpo, esta vez entre todos. Lo metimos en una caja y lo enterramos en la esquina del cementerio. Preparamos el lugar, algo perturbados por lo que acabábamos de hacer, y el lugar quedó puesto y listo para el día siguiente. Al día siguiente, cuando llegamos, Alex, nos encontramos con otra sorpresa perturbadora. Y es que tan solo al llegar, los 2 sepultureros que se quedan al cuidado durante la noche nos dijeron algo que se notaba los tenía con mucho miedo y que estaban rogando porque llegáramos para irse. Y es que ellos en su recorrido se encontraron con que un cadáver
estaba en aquel agujero. Ellos no habían movido nada. No sabían cómo había llegado ahí. Y que por la apariencia de seguro era una persona que acababa de perder la vida hace algunas horas. Lo que aquellos sepultureros pensaban es que tal vez alguna persona que había cometido algún delito había ido y había tirado el cadáver ahí. Pero en cuanto fuimos, supimos que este no era el caso. Aquel cadáver era el mismo que habíamos desenterrado apenas el día anterior. Aquel hombre alto, pálido, con la piel pegada a los huesos, el que se había aferrado con mucha fuerza a su ataúd, ahora se encontraba ahí, en su misma tumba, recostado, con los ojos abiertos, mirándonos. Un escalofrío recorrió por el cuerpo de todos, y rápidamente nos pusimos a investigar. Entre todos nos acusábamos quién había sido el gracioso que había hecho aquella broma. Incluso los de la noche, pues pensamos que habían sido cómplices y que todo esto era una broma para asustar a los demás. Pero por más que pasábamos discutiendo esto, que no tenía nada de gracioso, ninguno confesó nada, y era más que evidente que todos estábamos asustados. Decidimos hablar con el municipio y también con el encargado de nuestros turnos. Decidimos que no íbamos a sacar aquel cadáver. Le teníamos miedo. Era alguien que se rehusaba a abandonar su tumba. Y pese a que no soy una persona supersticiosa, llámenme loco, pero no quiero hacer enojar a un cadáver o lo que sea que hubiera sido eso. Cuando fuimos al sitio donde lo habíamos enterrado, aunque te parezca muy sorprendente, había un agujero enorme, obviamente con la tierra caída, pero se podía ver que algo había salido de ahí. No tenía la pinta de que alguien lo hubiera escarbado desde afuera y lo hubiera sacado. No. Tenía todas las señas que desde abajo algo había salido. Esto pasó hace cerca de 10 años y hasta la fecha no puedo sacármelo de la cabeza. Simplemente lo que hicimos fue enterrar de nuevo aquel cadáver. Ahí como estaba, solamente le aventamos tierra encima y juramos entre todos no volver a excavar aquella tumba. Ninguno quiso hacer enojar a aquel difunto. Espero que estén listos para escuchar mi última experiencia. Esta experiencia es de lejos la más aterradora que me ha pasado a lo largo de mi vida y la que me dejó con serios traumas, sobre todo cuando caía la noche. Es algo por lo que no quiero volver a pasar, y es una experiencia que hizo que varios sepultureros se fueran del cementerio. Como sabrán, al cementerio llegan diversas personas con diversas creencias: católicos, judíos, cristianos, mormones. Cada una de sus religiones tienen su forma para despedir a su difunto. Cada religión, ya sea tiene un sacerdote, un ministro o lo que sea. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen una religión, podríamos decirlo, extraña o fuera de todo lo ordinario? ¿Qué pasa con una persona que casi toda su vida la dedicó a alabar a deidades oscuras, deidades del mal, y hacer trabajos de hechicería y brujería, pero invocando a estas deidades? Les platicaré un caso. Cercano a la ciudad había un pueblo conocido por la inseguridad y también porque tenía un mercado muy popular en la zona. En este mercado
había diferentes cosas, restaurantes, tiendas donde vendían ciertas cosas para la brujería y la santería, así como también había diversos brujos y brujas que ofrecían sus servicios, pero ninguno igualaba a, vamos a decirle, Eugenio, para no tener que decir su nombre verdadero. Eugenio era el brujo más grande y más conocido del mercado. Me atrevería a decir también de la región, pero a pesar de lidiar con brujería, a pesar de lidiar, algunos dicen, con demonios dentro de su misma casa, esto no pudo salvarlo ni ayudarlo cuando le detectaron una enfermedad terminal. Eugenio nunca tuvo esposa, ni tampoco hijos. Vivía solo, y su aspecto era, por menos decir, descuidado. Era una persona que se vestía con harapos. Era una persona que ni siquiera se cuidaba en el aspecto, digamos, de limpieza. Su cabello siempre estaba enmarañado y sucio, aparte de que lo traía largo. Su barba era larga y canosa. Era una persona que si tú la veías por cualquier lugar, y si no lo conocías, probablemente creerías que se trataba de un vagabundo. Pero lejos de eso, Eugenio tenía mucho dinero. Vivía en una casa más o menos buena, y se dice que todo su dinero lo envió a un cierto lado a una persona que siempre iba y lo visitaba, pues a Eugenio tampoco se le conoció familia, ya sea hermanos o padres. Era una persona que vivía en la soledad absoluta y solamente era visitada por una mujer y un hombre, los cuales se llevaron todo el dinero de él, que según testigos superaba el $500,000. Cuando se dio la noticia del fallecimiento de Eugenio, los sepultureros nos encontrábamos expectantes. Teníamos curiosidad. Queríamos saber quiénes eran los amigos o familiares que jamás habíamos conocido de aquel extraño sujeto. Uno jamás le preguntó porque le tenía miedo. Solamente lo saludábamos siempre que lo veíamos. Pero nuestra sorpresa fue grande cuando vimos que Eugenio llegó y solamente era acompañado por una mujer. No había nadie más, ni vecinos, ni familiares, ni amigos, solamente una mujer, que era la misma que lo visitaba cada ciertos meses. El ataúd de este brujo era sumamente impresionante. Creo que era el ataúd más lujoso y más moderno que he visto en toda mi vida. Era elegante y se notaba que había costado mucho dinero. Los arreglos florales eran exuberantes. Era como si una persona de la realeza o una persona famosa hubiera fallecido. Pero a excepción de las personas, nadie iba. No hubo misa. Nuestras instrucciones eran solamente llevar a este cuerpo, darle un rodeo a todo el cementerio por dentro, por el camino que hay, y llevarlo finalmente a su tumba, al lugar designado para enterrarlo. Mientras íbamos caminando, rodeando todo el camino del cementerio, estábamos en silencio total, y solo lográbamos escuchar que extrañas palabras salían de la boca de aquella mujer. No lográbamos entender qué era, pero eran como rezos. Llegamos a la tumba, e inmediatamente nos dijo que lo descendiéramos, y después que lo enterráramos. Eso hicimos. Una vez que nuestro trabajo estaba completado, aquella mujer nos dio dinero, pero no solamente por ayudar, sino que teníamos una tarea, la cual teníamos que cumplir. Nos dio a cada uno un buen monto de dinero. De hecho, era exuberante, y nos pidió en ese momento que teníamos que encender una veladora en la tumba de Eugenio, arriba de esta, y que teníamos que mantenerla con fuego hasta que finalmente se apagara. Pero no cualquier veladora. Ella nos iba a dar una veladora especial,
y que teníamos que seguir estas instrucciones al pie de la letra. No era algo difícil, así que aceptamos. La veladora que nos dio era sumamente extraña, Alex, y tenía un olor a óxido. Era como una veladora normal de cera, pero dentro de ella aparecía un líquido rojo a la vez que también negro. Era como sangre, y por el olor de esta, me atreveré a decir que sí. Era como si le hubieran puesto sangre adentro de la veladora. Esta mujer encendió la veladora y la dejó encima de la tumba de la montaña de tierra. Nos pidió que cada vez que se apagara, teníamos que venir y encenderla. Y se retiró sin más. Su auto también era muy elegante y se veía muy costoso, sobre todo por la marca, Mercedes-Benz. Nosotros mantuvimos al pie de la letra nuestra promesa, hasta que una noche simplemente, por holgazanear o simplemente porque dejó de importarnos, dejamos de mantener la veladora encendida. La habíamos mantenido cerca de 3 a 4 días y ya faltaba muy poco para que se acabara, así que ya no le vimos sentido a seguirla manteniendo encendida. Y ese fue el peor error que cometimos en toda nuestra vida. Esa misma noche, 2 sepultureros que tenían que dar la ronda dijeron que veían algo en la tumba de Eugenio. Una sombra de lo que parecía ser una persona que era mitad hombre y mitad animal. Decían que su torso era de un hombre y que sus patas eran como la de un animal, teniendo pezuñas en esta. Al principio, obviamente, todos pensamos que simplemente se habían confundido, o que habían visto alguna película de terror y estaban sugestionados. Pero al pasar de los días, todos y cada uno de nosotros vimos aquella extraña silueta, incluso también yo. Era un hombre que también tenía cuernos y tenía patas de cabra, simplemente caminando por los lados de aquella tumba. Si es que te atrevías a alusarlo, este simplemente desaparecía. Era como si solamente pudiera ser visto en la penumbra de la noche. Nuestro miedo llegó a tal punto que durante unos 2 o 3 días decidimos no hacer rondines, ya que en punto de las 3 de la mañana, esta extraña silueta aparecía. Y si bien no nos perseguía ni hacía ningún sonido, simplemente era espeluznante pasar a un lado de ella, pasar tan siquiera cerca, y por cerca me refiero a unos cuantos metros. A pesar de ser verano, cuando pasábamos cerca de aquel lugar, el aire se volvía completamente frío y la atmósfera, el aura se volvía pesada. No sabíamos qué podíamos hacer en ese momento, y uno de los sepultureros dijo que a lo mejor teníamos que seguir encendiendo la vela, que hasta ese instante seguía manteniéndose arriba de la tumba. Con mucho miedo y durante el día, fuimos a encenderla, y esa noche la silueta no apareció. Las siguientes noches tampoco. La vela, a pesar de que tenía poco, se mantuvo encendida durante 3 días y 3 noches más. Obviamente con el viento a veces la apagaba, pero inmediatamente íbamos y la encendíamos. Cuando finalmente la vela se apagó y ya no quedaba mecha ni nada más, algunos sepultureros dicen que observaron a las 3 de la mañana en punto como la silueta con cuernos se iba del cementerio, pero acompañado de la silueta de Eugenio. Muchos dijeron haberlos visto caminando entre las tumbas, internándose en lo oscuro, para simplemente desaparecer. Después de eso, las experiencias paranormales cesaron. Ya no vimos nada más. Pero al pasar 3 meses exactamente, aquella extraña mujer volvió y dijo que quería sacar el cuerpo de Eugenio, que ella había hecho los trámites y que quería sacarlo. Nosotros con miedo
Obviamente, y durante el día, decidimos escarbar a aquel agujero. Solamente sacamos el ataúd, que para ese tiempo se mantenía intacto. Otros sujetos vinieron y se lo llevaron. Estábamos esperando un hedor fétido, pero no lo tuvimos. Lo contrario a eso, estuvimos oliendo en todo momento, Alex, un olor a azufre, mientras sacábamos el ataúd, y estos hombres se lo llevaban, para ya no volver más. Debo admitir que una vez que se lo llevaron, me sentí sumamente aliviado, al igual que muchos, pues ese extraño hombre, ese brujo, había traído algo al cementerio, tal vez parte de alguno de sus conjuros, incluso después de haber fallecido. Nunca olvidamos aquellas noches, y las nombramos como las noches en que nos visitó un demonio. Espero les hayan gustado las historias. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Hola a todos, mi nombre es Francisco Meléndez. Esta anécdota no es propia mía, pero me la contó mi abuelo, quien ahora ya no se encuentra con nosotros. Falleció hace aproximadamente 13 años. Mi abuelo tuvo un empleo muy extraño. Se podría decir un empleo al que muchos le tuvieran miedo. Él fue sepulturero en un panteón del pueblo donde él es originario. Toda su vida lo fue. A partir de los 25 años, le pagaban muy bien y tenía muchos hijos, por lo que esta era una buena razón para durar en el empleo. A pesar de vivir varias experiencias, a pesar de contarme diferentes historias de terror que él vivió en el rancho, hubo una concreto en el cementerio que fue enteramente paranormal y que le pegó muy fuerte en su vida. Cada vez que la recordaba, le entraba un sentimiento, ya que fue la primera vez y la última que podríamos decir interactuó con una alma en pena. Todo comenzó en un funeral. Él era el sepulturero y era el único que había. El cementerio se mantenía cerrado durante la noche de lunes a jueves. Los días viernes, sábado y domingo, mi abuelo tenía que dormir allá, así como también llevar a cabo las sepulturas durante el día. Y los demás días cumplía con un horario de 9 de la mañana hasta aproximadamente las 6 o 7 de la tarde cuando mucho. Se había llevado a cabo un funeral el día viernes. El funeral era muy pesado y muy desgarrador. Todos los funerales tienen gente llorando, pero cuando es un niño al que están enterrando, los gritos de la madre son desgarradores. Este niño tenía apenas cerca de 6 años. Apenas acababa de entrar al kinder, cuando por desgracia sufrió un accidente de tránsito y terminó perdiendo la vida. A su tumba, diferentes familiares, así como también sus padres, llevaron muchos juguetes, osos, carritos, muñecos, carritos más o menos grandes que se le pueden meter a algún tripulante, y muchas flores y globos. Después de que se terminó el funeral, la tumba de este niño estaba rodeada de todos estos juguetes, y se veía muy bonita. A lo lejos se veía muy colorida, como dice mi abuelo. Pero esa noche, cuando le tocó cubrir el horario nocturno, se encontró con algo extraño, y es que al pasar a su rondín, que era cerca de esos de las 2 a 3 de la mañana, se encontró con que los juguetes estaban desbalagados, todos alrededor de la tumba. A él se le hizo extraño esto. Algunos estaban tirados y otros estaban en una posición extraña, por lo que los tomó todos
y los puso de nuevo. Más o menos como él creía, se veían bien en la tumba. Lo extraño es que no había aire. Y era más que obvio que no había nadie en el cementerio aparte de él. Él siguió con su camino. Y a las pocas horas, cuando tenía que pasar otra vez haciendo el rondín, pasó de nuevo enfrente de aquella tumba del niño y se encontró con que los juguetes, de nueva cuenta, se encontraban desbalagados. Y es en este momento donde él pone atención a cómo se encuentran los juguetes, algo que no hizo la vez pasada. Y él nota que los juguetes no están desbalagados al azar, están puestos en diferentes posiciones. Por ejemplo, los carritos estaban todos arriba de la tumba, pero puesto uno tras otro, simulando una carretera. Un oso de peluche y otro oso de peluche estaban sentados, pero sentados cada uno enfrente del otro, como si estuvieran platicando. Y había un muñeco sentado adentro de un carrito más grande, simulando que lo estaba manejando. Es decir, que los muñecos estaban puestos de tal modo que parecía que alguien estaba jugando con ellos. Fue en este momento que él entendió todo, y siendo una persona muy espiritual, decidió no moverlos, decidió dejarlos ahí. Cada vez que él pasaba, miraba los juguetes, puestos en diferentes posiciones, pero siempre posiciones de juego, como si un niño estuviera con ellos. A él esto no le daba miedo. Él siguió con su rondín y vigilando como siempre todas las noches el cementerio. De hecho, él decía que se sentía reconfortante saber que el alma de un niño, que se podría decir es un alma pura, estaba acompañándolo. Hasta que días después, durante una mañana, llegaron familiares y también algunos empleados. Pidieron entrar al cementerio y mi abuelo los acompañó hasta la tumba. Una vez que estuvieron enfrente de la tumba del niño, empezaron a tomar los juguetes y empezaron a guardarlos. Mi abuelo, con mucha sutileza, pero también con mucho respeto, trata de indagar la razón de esto. Y uno de los tíos del niño le dice: mira, pues los juguetes están en un muy buen estado y es más que obvio que el niño ya no va a poder jugar con ellos. Vamos a donarlos a un orfanato o a niños que lo necesiten, que estén en situación de calle o con familias de escasos recursos, así como los juguetes que también tenía la familia en su casa. Mi abuelo entiende, simplemente baja la cabeza y espera que todos los empleados se lleven los juguetes. Los despide y cierra la puerta. El día viernes, que necesitaba quedarse toda la noche, es cuando escucha el llanto de un niño. Mi abuelo estaba como siempre haciendo su rondín, y en ese momento lo escucha, y se va acercando, y a lo lejos, como a unos cuantos metros, es que lo puede ver. Hay un niño encima de la lápida, de donde se suponía tenían que estar los juguetes, llorando. Está de rodillas y simplemente llora. Mi abuelo no se acercó a pues sabía muy bien de qué se trataba. Decidió retirarse y meterse en la caseta de vigilancia para en toda la noche no volver a salir. Sin embargo, esta aparición no solamente fue de aquella noche. Todas las noches se escuchaba a este niño llorar en el cementerio, y siempre en la misma posición, llorando arriba de su lápida. Por lo que mi abuelo hace algo. Una mañana va a una tienda de juguetes y compra un oso de peluche. Era lo que podía comprar en ese momento. No lo trae a la casa, pues en esos años a mi padre y a sus hermanos los tenía chiquitos. Por lo tanto, si veían un peluche, lo iban a querer, así que lo guardó en su mochila. Y el día viernes, que le tocaba ahí trabajar de noche, fue con este peluche y lo puso encima de la lápida. Y le habló al niño. Le dijo: mira, esto es lo único que te puedo traer. No puedo comprarte más,
Yo también tengo niños y tengo gastos. Pero no me gusta escuchar que llores. Por favor, acéptalo. Y busca tu camino hacia la luz. Mi abuelo se fue, y en toda la noche no se escuchó el llanto de aquel niño. Pasó viernes y sábado, y el día domingo retomó de nuevo los rondines. Y él notaba que cada vez que pasaba por la lápida, el oso de peluche siempre se encontraba en una posición diferente. Unas veces en la cruz, otras veces arriba de la lápida sentado, otras veces abrazando otras tumbas. Él no lo movía, sabía muy bien que el alma del niño ahora estaba jugando con su regalo y ya no estaba llorando. Pasaron pocos días, según él explica, hasta que una noche definitivamente el muñeco quedó encima de la lápida y ya no se movió para nada. Lo dejó ahí unas cuantas semanas y al ver que el muñeco no se movía, él lo tomó como una señal de que el alma del niño finalmente se había ido de la tierra. Tomó el muñeco y lo mantuvo durante años en la caseta de vigilancia, simplemente guardado. A final de cuentas, sacó este muñeco justo cuando se retiró de aquel trabajo, lo puso en una caja y lo enterró a las afueras del cementerio, así sellando, como quien dice, su capítulo con esta alma del niño. Esa fue la historia de mi abuelo. Gracias por compartirla, Alex. Hola, Alex. Mi nombre es Luis Lázaro. Mi historia es la siguiente. Hace muchos años atrás, cuando recién había salido del bachillerato, estuve en la búsqueda de algún empleo. Al igual que muchos jóvenes, fui a diferentes ferias del empleo, estuve mandando currículums y sí salieron varias oportunidades. En aquel momento, yo estaba en una precaria situación económica, y en un empleo lo que yo veía no era la comodidad, no eran las horas de trabajo, sino el que mejor me pagaba. Y me encontré con el trabajo de velador en un cementerio, por parte del municipio. Por suerte mi familia tenía algunos conocidos ahí, y me informé de cuánto pagaban, simplemente por la curiosidad. Mi quijada casi se caía al suelo de lo asombrado que estaba por la suma de dinero que estaban dando. Quiero aclarar que no es un trabajo para todos, sobre todo si eres una persona asustadiza. Y eso que yo no me considero una persona asustadiza, y solamente duré 2 días en aquel cementerio, trabajando. Pasó lo siguiente, yo me presenté, y durante la primera noche, todo era muy lúgubre. Teníamos que lidiar con ciertas cosas, y los rondines se tenían que hacer a una hora designada, y teníamos que hacerlos con mucha paciencia, y también observando cada rincón del cementerio. Según en palabras mismas del sepulturero, que yo vendría siendo para él su ayudante, teníamos que cuidar el cementerio de intrusos que se metieran durante la noche. Me contó que había tenido varias situaciones sobre jóvenes queriendo entrar al cementerio, ya sea para explorarlo, o incluso parejas queriendo hacer cosas indebidas, así como también otras mujeres que se dedican a la brujería y quieren llevar tierra de panteón para, pues, sus conjuros, sus brebajes, y todo eso lo tenemos que evitar. Además también de algunas extrañas personas que quieren desenterrar cuerpos para hacer quién sabe con ellos. Se me dio una lámpara y me enseñó todo el camino. Obviamente solamente la primera noche di el recorrido con él. 5 recorridos eran los que teníamos que dar, y bien meticulosos. A la segunda noche, él iba a dar uno, y yo iba a dar el otro. En punto por eso de la 1 de la mañana, me tocaba a mí dar el último recorrido. Y justamente cuando estaba caminando por aquella oscuridad del cementerio,
Vi algo a lo lejos, una sombra. Parecía ser una persona que estaba caminando entre las tumbas. Yo lo miré, lo quise alusar con la linterna, pero parecía que desaparecía. Lo que yo entendí en ese momento es que tal vez se había ocultado atrás de alguna de las tumbas. Yo le grité: «¡Hey! ¿Quién anda ahí?», pero nadie salió. Inmediatamente me acerqué y fui a dar con una tumba que tiene como una pequeña capilla de algunos cuantos metros, en donde se le puede poner velas, fotografías, recuerdos adentro de esta. Obviamente esta se encontraba sellada por una puerta de lámina y vidrio, que se encontraba reforzado con un candado y una cadena. Adentro se podía observar a través del vidrio, que tiene como que dibujos, para que no veas bien quién está dentro, cómo alguien se iba moviendo. Se podía ver la silueta, moviéndose de un lado hacia otro. Atrás de él se encontraban velas. Eso se podía ver con claridad gracias a la luz que éstas emanaban. Traté de abrir, pero la puerta se encontraba cerrada a cal y canto. Yo pensé que iba a ser fácil abrirla, pues ¿cómo es que aquella persona había entrado tan rápido y sin problema alguno? Después de forcejear un poco, la otra persona desde adentro comenzó a empujarla, a empujar y a empujar la puerta para querer salirse de esta. Yo en eso comencé a gritar. Le gritaba a mi compañero por su nombre, y él, al escucharme, vino corriendo con su lámpara. Al ver que se estaba acercando, yo me alejé de la capilla, le di la espalda y corrí hacia él en su encuentro. Cuando nos acercamos y finalmente estuvimos frente a frente para poder decirle lo que había sucedido, escuché como aquella cadena se reventó y la puerta se abrió violentamente, tanto así que topó con el otro lado de la capilla. Inmediatamente volteamos y alusamos. La puerta estaba bailando debido a la fuerza con la que había sido impactada, pero no había nadie. Alusamos hacia todos lados. Era imposible que alguien que recién había salido de ahí lo hubiéramos perdido. Era como si hubiera desaparecido así sin más. El sepulturero me dijo: «¿Qué fue lo que viste?». Y yo le dije: «Vi a una persona caminando entre las tumbas y se metió en la capilla. Cuando yo llegué, esta se encontraba dentro y estaba empujando la puerta. Fue por eso que te llamé, pero parece que se nos escapó». Él volteó para todos lados y me dijo, muy serio: «No se nos escapó nadie. Ayúdame con la cadena». Yo no comprendía muy bien qué era lo que me decía. ¿Cómo que no habíamos perdido a nadie? Y mientras poníamos la cadena le pregunté: «¿A qué te refieres con eso?». Él me dijo: «¿Ves alguna persona cerca?». Yo le contesté: «No». «Bueno, ¿alusamos a alguna persona que estuviera corriendo?». «No, tampoco». «¿Y si esa persona hubiera salido corriendo, no crees que hubiéramos escuchado sus pisadas?». Y una vez pensándolo bien, tenía razón también en eso. Una vez que terminamos de poner el candado me dijo: «Mira, muchacho, lo que viste no era una persona viva. A veces vas a ver siluetas entre las tumbas, pero es normal. Te dije que teníamos que cuidar de las personas que se metieran en el cementerio, pero esas personas se pueden ver fácilmente cuando son personas. Se les puede ver la ropa, se le puede ver el color, ¿sí? Son más sólidos». Es lo que él me explicó. En cambio, las siluetas, que son completamente oscuras, que parecen incluso más oscuras que la sombra que da el árbol con la luz de la luna, son a las que no les tenemos que prestar atención. No cometas mis errores, porque mientras más tú les prestes atención, mientras más ellas vean que tú las puedes ver, las apariciones de estas se van a hacer más violentas y más constantes. Así que te recomiendo que si ves otra, la ignores, como si nunca lo hubieras visto, a pesar de que esta te pase por un lado. Ese es el único modo de que estas simplemente se den por vencidas. Lo que tú hiciste ahora fue un error. Está bien, tienes que aprender esto. No te lo quise decir cuando recién habías entrado porque ibas a creer que te quería espantar.
O tal vez que te estaba jugando una broma de mal gusto. Pero es cierto, tienes que hacer como si no los ves. Porque si llamas mucho su atención, ellos se van a agarrar de eso. Y siempre se te van a aparecer. Y créeme que eso es un martirio. En el transcurso de la noche, yo le pregunté a este sepulturero que si esas eran las almas de los difuntos. Y él me contestó que no. Que el Camposanto alberga muchas energías. Las energías buenas solamente están un par de días después de su fallecimiento. En cambio, las energías malas, esas son las que se quedan. Y de esas son las que tenemos que cuidarnos, porque incluso nos pueden hacer daño. Después de haber vivido esto, no volví al cementerio y me embarqué nuevamente en la búsqueda de un nuevo trabajo. Con esta experiencia, tuve más que suficiente con relación a los cementerios. Gracias por compartir mi historia y buenas noches a todos. Hola Alex, saludos a toda la comunidad desde Montevideo. La historia que te quiero compartir viene de parte de un amigo al cual se lo contó un sepulturero. Esta persona ya es una persona grande y se llama Javier. Solamente voy a compartir su nombre, ya que este hombre no está enterado que vamos a compartir su experiencia, y la verdad es que mi amigo ya perdió contacto con él. Este hombre, como dije antes, ya era un hombre mayor, y era de esas personas de antes, de las que pasan décadas en un mismo trabajo, en diferentes cementerios, claro. Pero la historia que les voy a contar sucedió en un cementerio grande. Javier dice que era el cementerio más grande en el cual había trabajado acá en Uruguay. Este cementerio tenía una característica, y era que tenía como que lomas, como que subidas. El terreno no era totalmente plano, por lo que las cruces, las lápidas que se veían al fondo, se veían más altas que las de enfrente. También tenían árboles, vegetación, flores. Y para la mala suerte de Javier, en aquel tiempo el gobierno no se interesaba mucho por los temas del cementerio. Este todavía no estaba lleno, y todavía estaba, podríamos decirlo, en construcción algunos ciertos detalles que este tenía alrededor suyo, por lo que solamente lo tenían a él como cuidador por la noche y como sepulturero. Cuando se llevaban a cabo sepulturas durante el día, él tenía que estar ahí, y también tenía que cuidar toda la noche el cementerio, por lo que es de esperarse que él en la noche estuviera cansado y sin poder descansar muy bien. Tenía que dormirse unas ciertas horas durante la noche, algunas horas en las que todo estaba calmado. Él se levantaba por eso de las 4:30 o 5 de la mañana y empezaba a dar el rondín por el cementerio. Él nos dice que al trabajar tantos años en cementerios, uno se acostumbra a ciertas cosas, tal vez a ver sombras, a escuchar voces, pero con el tiempo uno se acostumbra. Y también Javier nos quita ese mito, esa idea que tenemos que todas las noches sucede. Según Javier, esto sucede cada vez que alguien es sepultado, o a lo mejor cada vez que él lo nota, pues no todas las noches veía sombras ni escuchaba voces, por lo que para él era sumamente común tal vez ver algo por el rabillo del ojo, tal vez escuchar su nombre. Él no prestaba atención a esto y seguía desempeñando su trabajo. Podría considerarse sorprendente esto, pero al paso del tiempo, uno se va acostumbrando a cosas que incluso pueden ser terroríficas para otro. Pero Javier nos explica que una noche, él empezó a ver una sombra que se veía allá a lo lejos, en una loma del cementerio, allá al fondo, donde las tumbas se veían más altas, debajo de un árbol. Ahí se encontraba aquella sombra. Era una sombra muy fácilmente perceptible. No se veía muy bien quién era, pero se podía ver que era un hombre, parado, observándolo. Javier lo ve, tal vez por unos instantes, por unos segundos. Rápidamente cambia la mirada. Lo que Javier espera es que cuando él vuelva a ver aquel ente, aquella sombra, esta desaparezca, como la mayoría de casos que él había tenido. Pero se sorprende mucho cuando voltea, la ve
Y esta sigue ahí. Este hombre sigue parado, ahí observándolo. Esto era algo que jamás le había pasado, por lo que Javier empieza a caminar en dirección hacia ese árbol. Tal vez ustedes creerán que se necesita un gran coraje para esto. Ir caminando directamente hacia una sombra que ves a lo lejos. Bueno, Javier era de esos ancianos de antes, los cuales preferían confrontarlo de frente que darle la espalda. Además porque creía que cabía la posibilidad que fuera un hombre, tal vez alguien que se había metido al cementerio, y sus supersticiones no lo iban a hacer jugar con su vida. ¿Qué tal si aquel hombre estaba esperando que él se volviera a dormir para cometer algo, para robarse algo, o tal vez para robarlo a él? Él siguió caminando, pero como este cementerio, les expliqué anteriormente, estaba en forma de loma, había unas lápidas que tapaban su camino, o sea su vista, y entre el camino, esta sombra desapareció. Cuando Javier llegó al lugar, ya no se encontraba nadie ahí. Él se la pasó tal vez una hora buscando por todos los lugares, pero no encontró a nadie, así que catalogó esto como tal vez una alma que no podía descansar en paz, que todavía andaba errando por los caminos del cementerio. A Javier no se le ocurrió otra cosa que ir por agua bendita y echarle a ese lugar donde había visto parado a aquella sombra. Tal vez de esa manera conseguiría un descanso, pero esto no sucedió. A la noche siguiente, de nuevo observó aquella extraña sombra. Esta vez la vio por la ventana de su caseta de vigilancia. Lo estaba observando a la distancia. Javier sale con su lámpara encendida. Esta vez no le iba a permitir a aquella persona, tal vez, que le estaba jugando una broma o que lo quería molestar, escaparse, ya que en el camino que él dio antes, le daba perfectamente la distancia y los minutos necesarios para salirse del cementerio. Claro, si esta persona se trataba de alguien ágil y podía trepar la barda. Pero cuando lo usó la lámpara, esta sombra se desmaterializó. Tan pronto pasó la luz sobre esta, no había nada. Desaparecía, por lo que Javier captó en ese momento que no se trataba de ninguna persona, al menos una de carne y hueso, sino de una alma que estaba ahí parada. Quién sabe por qué motivo, pero estaba ahí, y así continuó. Aquella sombra ahí, de pie, la sombra de un hombre, viéndolo cada noche. Javier nos cuenta que esta fue la experiencia más aterradora en toda su vida, porque sentía aquella mirada, como que era a propósito, como que quería llamar la atención de Javier para algo, pero él no sabía por qué, hasta que al pasar algunos 2 meses, y así es, lidió con esta sombra y con esa mirada todas las noches durante 2 meses completos, hasta que un día recibió un llamado. Había alguien nuevo a quien sepultar, y los familiares fueron a ver el terreno, y escogieron ellos precisamente un lugar abajo de aquel árbol, el mismo lugar donde este ente iba y se paraba y observaba a Javier toda la noche. Como él era sepulturero, tenía que darse el trabajo de hacer todo el hoyo para que al día siguiente se llevara a cabo la sepultura. Javier, por eso de las 4 de la tarde, empezó con la pala a sacar la tierra. Primero el zacate, luego la tierra más mojada, las piedras. Y en eso él se encuentra con que hay un olor fétido. Hay un olor muy marcado. De hecho, él, cuando empieza a escarbar, nota algo extraño, y es que la tierra está floja, no está dura, como tantas veces había sentido, porque para escarbar un agujero de esas dimensiones se requiere mucho esfuerzo, se requiere incluso de más ayudantes. Los ayudantes todavía no llegaban, y él casi por completo ya había terminado el agujero, algo que no se podía explicar. La tierra parecía haber sido movida. El zacate parecía haber sido puesto sobre esta solamente, y su sorpresa escaló más cuando empezó a oler este olor fétido, que al paso del tiempo y de ir quitando arena, se dio cuenta de lo que era. Había un hombre enterrado
En ese mismo lugar, su cuerpo ya estaba en descomposición. Obviamente, este no era un hombre que había sido enterrado por orden de su familia. No había lápida, no había cruz. Es más, este hombre solamente se encontraba enterrado con la arena. No tenía ataúd, no tenía nada. Él dio el reporte de esto. Los policías llegaron. Y pasa y resulta que ese hombre había sido reportado como desaparecido hace ya meses y nunca se había encontrado. Por si se lo preguntan, en efecto, aquella sombra era del mismo cuerpo, de la misma forma que el cuerpo de aquel hombre. Al parecer, de una manera u otra, este hombre, desde el más allá, le decía a Javier, o trataba de llamar su atención para que encontrara su cuerpo, para que le dieran cristiana sepultura y ahora sí, descansar en paz. Se nota que quienes lo enterraron ahí eran unas personas muy listas, pues nunca buscarían el cadáver de alguien en un cementerio. Mi nombre es Cristian Zaragoza. Mi experiencia es la siguiente. Me sucedió cuando era niño. Yo era una persona que mientras mi abuelo vivía, era muy apegado a él desde niño. Mis padres trabajaban, por lo que la casa de mis abuelos fue mi casa durante toda mi niñez. Mi abuelo también trabajaba, pero llegaba más temprano que mis padres y pasaba mucho tiempo con él, algunas 3 horas diario. Mi abuela, por otro lado, era con la que más pasaba tiempo, y debido a que estaba con ellos casi todo el día, desde que llegaba de la escuela, me engreí mucho con ellos, tanto así que me gustaba acompañarlos a donde quiera que ellos fueran. Mi abuela, por ejemplo, a ir al mercado, mi abuelo a acompañarlo a su trabajo, o algunas chambitas que él tenía. Mi abuelo también era sepulturero, y en algunas ocasiones me llevó con él al cementerio en fin de semana, pese a que muchas personas le tienen miedo al cementerio. Él desde muy pequeño no me inculcó este miedo. Me dijo que más bien el cementerio era un lugar donde todos vamos a ir a descansar eternamente. Solamente es un lugar de descanso. Yo la acompañaba a hacer diversos trabajos de jardinería. A mí me encantaba ayudarlo a él, pasar tiempo con él. Y durante muchos años, Alex, nada malo me sucedió, aunque siempre hay una primera vez para todo. Hubo un día sábado en que mi madre iba a llegar por eso de las 7 de la noche, y mi padre ni se diga, como 8:30 o 9, por lo que el sábado, como otros tantos días, estaba en la casa de mis abuelos. En eso mi abuelo sale y me busca dejar con una tía. En ese entonces, para mala suerte, la abuela se encontraba mal de salud y se encontraba internada, por lo que no había con quien dejarme. Mi abuelo me quería dejar con una tía, solamente por unas horas. Él tenía que ir al cementerio, ya que tenía que hacer unos hoyos, pues próximamente esa misma tarde se iba a llevar a cabo un entierro. Pero yo quería tanto a mi abuelo y quería pasar tanto tiempo con él, que le supliqué que por favor me dejara ir con él, que quería estar con él. De una manera u otra, conseguí convencerlo, pero tan pronto llegamos al cementerio, él se empezó a poner muy nervioso, ya que este cementerio se encontraba enfrente de una laguna. La laguna que daba espaldas de este estaba algo retirada, pero sabrán que en esos días de lluvia y de frío, a veces hay niebla, y la niebla es mucho más espesa cuando se encuentra agua cerca. Había una niebla muy espesa, no se veía a unos cuantos metros. Yo empiezo a ponerle atención y se pone nervioso, como que algo lo está incomodando, y no sabía qué hacer conmigo. Él tenía una cabaña, una pequeña cabaña de 2 cuartos y un baño, en el cual él vigilaba.
y a veces se quedaba ahí durante toda la sepultura. Mi abuelo iba, me dejaba ahí, casi la mayoría de veces, cuando él se iba a internar mucho en el cementerio. Él optaba mejor por dejarme adentro de aquí, y él iba y venía en unos minutos. El cementerio estaba cerrado, él tenía las llaves, y a pesar de esto, a pesar de que yo creía que era un día común y corriente como todos, mi abuelo no se decidía si dejarme o llevarme con él. A final de cuentas, me llevó con él. Me dio uno de esos juegos de antes, que popularmente les dicen Tetris, que tienen varios juegos y juegas con cuadritos. Me lo dio y me dijo: entretente con esto, yo voy a escarbar el hoyo. Y durante un buen tiempo, yo me encontré jugando, mientras toda esa niebla nos rodeaba. Pero tarde que temprano uno termina alzando la vista, y empecé a ver personas. No podía ver sus rostros, pero sí parte de sus prendas, sus sombras más que nada, caminando entre la niebla. Primero vi una, luego dos, luego tres, luego eran bastantes. Estaban entre las tumbas caminando, de una dirección hacia otra. Yo lo que le digo a mi abuelo es que las personas que venían a la sepultura ya habían llegado. Mi abuelo no me presta atención, es más, ni siquiera voltea la mirada. Él simplemente me dice: sigue jugando, no mires. Algo extraño, a pesar de que era pequeño, había ciertas cosas que no cuadraban. Yo escuchaba muy bien los pasos que alguien hacía en el cementerio. Es decir, había tierra, piedras, ramas secas, por lo que el sonido de los pasos tenía que ser muy perceptible. Y a pesar de esto, yo veía a muchas personas. Era de mañana y había un silencio absoluto. No podía escuchar los pasos de aquellas personas. Incluso algunas pasaban a metros de mí y no escuchaba los pasos. Veía cómo caminaban, pero era como si lo hicieran en completo silencio. Otra cosa muy, pero muy extraña, es que a pesar de que habían bastantes personas, el no escuchar sus pasos, y sobre todo no escuchar ni siquiera una voz, era demasiado extraño. No estaban hablando, no se estaban comunicando, era como si se ignoraran unas con otras. Para este momento yo me acerqué con mi abuelo, y estuve ahí muy cerca de él. Él captó de inmediato que ya tenía miedo. Se apresuró rápidamente a terminar las 2 sepulturas que iba a hacer. Me tomó entre sus brazos y me cubrió con un rebozo. Me preguntó: ¿tienes frío? Ya nos vamos. Yo le dije que sí. Tan pronto me tuvo entre sus brazos, cubierto con el rebozo. Con su mano apoyó mi cabeza en su hombro y me sacó del cementerio. Pasaron los años y yo nunca olvidé esta experiencia. No le pregunté a él nada, pero cuando era adolescente y mi abuelo ya no trabajaba ahí, tenía una duda. Yo le pregunté: abuelo, ¿por qué aquel día, cuando había niebla en el cementerio, me llevaste contigo? ¿Por qué no me dejaste en la casilla? Él me respondió muy lentamente y tranquilo: no sabía cómo ibas a reaccionar si te dejaba sola ahí. Tal vez ibas a vivir algo de lo cual me hubiera arrepentido. Sé que estuviste asustado con lo que viste, pero fue mucho mejor tenerte conmigo que dejarte solo. No sé qué hubiera pasado si hubieras visto eso y te encontrarás tú solo en la casilla. De cierta manera lo entendí. Él dice que no sabía que iba a haber niebla. Yo creo que la niebla en los cementerios, Alex, sirve para ver cosas que no vemos a simple vista. Y creo que lejos de obstruirnos la vista en uno de estos lugares, nos dejan ver lo que en verdad habita en estos campos santos. No profundizamos más en el tema. Ambos sabíamos que lo que habíamos visto aquella vez no eran personas vivas.
Hola, saludo a todos. Mi nombre es David y quiero platicarles una experiencia que me sucedió hace un par de años. En aquel momento yo tenía 17 años, por lo que conseguir empleo era algo difícil. Al menos un empleo serio, un empleo que te dieran prestaciones y una paga bien remunerada. No una paga excelente, pero cuanto menos una paga que te permitiera subsistir día con día. Yo y mi amigo estábamos buscando empleo y lo que encontrábamos eran empleos de medio tiempo. Estábamos tan desesperados que incluso acudimos a un cementerio. El sepulturero de ahí ocupaba personal, pero solamente unas escasas horas. Nosotros empezamos a hacer cálculos con un empleo que teníamos ya de medio tiempo y este otro, pues sacábamos buen dinero, así que nos pusimos manos a la obra. Llegamos el primer día, lo ayudamos con un entierro, incluso hasta eso, y también lo teníamos que ayudar a vigilar el cementerio en las últimas horas de cierre. Ahí nadie se quedaba. Él cerraba el cementerio y nadie se quedaba a cuidarlo. Solamente nuestro trabajo era dar unos 2 rondines, 3 cuando mucho, a todo el cementerio antes de cerrarlo y decirle a las personas que estuvieran por ahí que se tenían que salir, también a la par de ver que nadie se quedara o que dejaran ciertas cosas, ciertos artefactos que hacen las personas en los cementerios, tales como brujería, muñecos y cosas extrañas. Este es el cementerio de un pueblo, por lo que te imaginarás que lo utilizan mucho para eso. En un cierto día, lo que te quiero contar, llegó un joven. Era como 3 años mayor que nosotros. Este chico que andaba como que en sus 20s, traía algo. Él nos explicó que era algo que le tenía que dejar a una tumba. Recientemente, recuerdo, habíamos sepultado a aquella persona con la cual este chico venía. Le habían construido una pequeña capilla. Adentro de esta capilla se le habían dejado diferentes cosas, en su mayoría rosas, cadenas, algunas cosas de valor, pero más que nada arreglos florales. Este chico traía una bolsa y traía una copia de la llave del candado de aquella capilla, por lo cual nosotros no pensamos mal. Pensamos tal vez que era un familiar, tal vez algún sobrino, algún hijo o un amigo cercano, por lo que lo dejamos pasar. Este chico abrió y dejó aquella bolsa adentro de esta tumba, adentro de la capilla. Salió, la cerró de nuevo, le echó el candado y salió del cementerio. Esto, claro, no podía tener nada de extraño, sino es que cuando empezamos a hacer los rondines, en la noche, empezó la pesadilla, pues cada vez que pasábamos por aquella tumba, escuchábamos que alguien nos hablaba, como si estuviera balbuceando, y también como si se estuviera riendo. Lo escuchábamos claramente. La primera vez que lo escuché yo, estaba completamente solo, por lo que me espanté. Me fui inmediatamente con mi compañero, con mi amigo, y no mencioné nada, ya que a lo mejor mi subconsciente me había jugado una pésima broma. Pero mi amigo, que también le tocó hacer rondín, también escuchó esto. Escuchó risas provenientes de aquella tumba, cerca de esta. Esa noche nadie mencionó nada. Pensamos que esto solamente se quedaría en eso, hasta que la próxima noche escuchamos risas provenientes de nuevo de aquella tumba, y también como una persona balbuceaba. Esto se repitió todas las noches, cada vez que nos acercábamos, hasta que inevitablemente nos lo dijimos, y pase resulta que ambos habíamos vivido el terror de escucharlo. Tanto fue así que le dijimos al sepulturero, le dijimos en qué tumba y exactamente a qué altura escuchábamos aquellas risas. Nos acompañó
Y a pesar de que pensamos que tal vez en aquella ocasión no la íbamos a escuchar, sí la escuchamos. Esta vez de una manera más baja. Era como si estuviéramos a distancia. La escuchábamos de una manera alta, como si la risa se estuviera riendo o estuviera hablando en voz alta, pero conforme nos íbamos acercando, esta iba disminuyendo, hasta que llegábamos enfrente de aquella tumba. El sepulturero dijo que esto jamás le había pasado. Intentó revisar por todos lados, pero la risa ahora se encontraba callada. Ya no escuchábamos nada. Nos regresamos a la casilla y ahí estuvimos los tres, pensando qué era lo que estaba pasando. Todos teníamos en la mente algo paranormal hasta que nos acordamos de aquel chico que había llegado, de aquel chico que había puesto la bolsa en aquella tumba adentro. De repente los tres empezamos a hacer una teoría que resultaba bastante congruente. De seguro aquel muchacho era uno de esos pesados que les gustaba hacer bromas. Era uno de esos jóvenes los cuales no les tienen respeto a los fallecidos, ni siquiera de su familia, o tal vez de amigos, que aprovechó la oportunidad para venir y dejarnos en aquella bolsa, de seguro alguna bocina, una pequeña bocina, y nos ponía esas risas, esas voces, a propósito, para espantarnos. Había muchos jóvenes de esa edad y más chicos que les gustaba hacer ese tipo de bromas pesadas. Así que llegamos a esa conclusión al día siguiente, en la tarde, cuando los tres nos encontrábamos ahí. Sacamos a todas las personas, esta vez en un horario más temprano, y fuimos hasta aquella tumba. Por suerte, todos los candados que tenían ahí teníamos una copia. Esto por si acaso había algún percance y teníamos que actuar, ya que algunas veces dejan veladoras encendidas adentro de la capilla, y si dejan algunas mantas, ropas u hojas con oraciones o fotografías, se pueden incendiar. Es por eso de esta regla. Llegamos hasta la tumba, la abrimos, sacamos aquella bolsa y con toda seguridad empezamos a abrirla. Había varias, calculo como unas 3 bolsas de plástico envueltas, y la última era como una especie de cuero, una bolsa muy resistente que tuvimos que desamarrarla. No pudimos romperla. Al abrirla, un olor fétido, un olor muy pero muy asqueroso nos impregnó. Dejamos caer la bolsa y de esta no salió ninguna bocina. Lo que salió fueron huesos, huesos humanos. No era por completo un cuerpo, pero sí eran las partes de uno. Recuerdo muy bien que salió el cráneo de este, rodando hasta la suela de mi zapato, huesos como el de la pierna, las costillas. La risa provenía de ahí, allí estaban, pero solamente eso. Nosotros muy asustados, los tres, reunimos los huesos y los volvimos a introducir en la bolsa, pero esta vez el sepulturero no los puso dentro de la tumba, se los llevó. Esa misma noche nos encargó el cementerio y fue y los tiró a un río cercano. Lo más sorprendente de todo es que después de esto, las risas, las voces dejaron de sonar. Aquellos huesos eran los que se reían. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido
y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.